En el presente video se hablará sobre las estructuras del sistema nervioso central, video elaborado por Andrea Pérez Díaz y Maida Marcela Castellanos Tavares de la materia Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso Central, en el cual se hablarán sobre los temas de corteza cerebral, tálamos y estructuras subcorticales. Empezaremos por definir qué es la corteza cerebral. Esta es una capa localizada en el exterior del cerebro que está compuesta principalmente por un grupo o cuerpos neuronales. La parte externa del cerebro tiene la finalidad de dividir la estructura en dos hemisferios y diferentes áreas especializadas mediante múltiples pliegues y circunvoluciones. La corteza cerebral está conformada por 6 capas. Vamos a explicar cada una de ellas ordenadas desde la superficie hasta la parte interior de la misma. La capa molecular, en esta es la más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas. Estas están derivadas de dendritas, de células piramidales y funciformes. Capa granular externa. Esta está localizada un poco más abajo de la capa molecular. Se encuentran muchas pequeñas células en ella, unas estrelladas y otra de forma piramidal. Las dendritas y las células de axón se filtran hacia las capas más profundas, por lo que esta capa es muy importante ya que está interconectada con las distintas partes del córtex. Capa piramidal externa. Está conformada por células piramidales y tiene una forma irregular con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Estas células piramidales son las encargadas de dirigir los axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras y proyección, asociación y comunicación de las mismas. Capa multiforme o polimórfica. Está formada por células fusiformes y también poseen células piramidales modificadas. Estas cuentan con un cuerpo triangular o ovoide. Estas fibras nerviosas es la capa de la corteza cerebral que ingresa en la sustancia blanca subyacente, conectado con las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Se entiende como hemisferios cerebrales a las dos partes que conforman el cerebro. Estas dos partes están divididas por hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio cerebral derecho, está involucrado en todo lo que es la parte de movimientos del cuerpo de la zona izquierda. También es el encargado de las capacidades artísticas y creativas del ser humano. A su vez, también tiene funciones donde nos permiten ver imágenes, oír sonidos o leer cosas, esto que tiene que ver con los sentidos. El hemisferio cerebral izquierdo es quien controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. De igual manera es el encargado de la razón, la lógica, el lenguaje y el conocimiento. Cada hemisferio cerebral está dividido en lóbulos. Los principales lóbulos son lóbulo frontal, el cual es el responsable del control del movimiento voluntario y está involucrada la atención, actividades relacionadas con la memoria a corto plazo, motivación y planeación. Tenemos en cuenta que en este está el área 6 de Brockman. Lóbulo parietal es el responsable de entregar los estímulos del movimiento, ubicación y acción de las partes del cuerpo. Juega un papel importante en el procesamiento del lenguaje y también permite percibir el tacto, la presión, la vibración, la audición y el equilibrio. Lóbulo occipital contiene la corteza visual y es el centro del procesamiento visual. En este está el área 17 de Brockman. Lóbulo temporal es el encargado del procesamiento de la información, la retención de la memoria visual y la comprensión del lenguaje. Vamos a hablar de los surcos o también conocidos como cisura.
Está el surco lateral, la cisura de Silvio. Separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. El surco central o cisura de Rolando. Separa el lóbulo frontal del parietal. El surco parietoccipital. Separa el lóbulo parietal del occipital. Vamos a hablar de los principales giros. En el lóbulo frontal encontramos el giro precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. En el lóbulo parietal encontramos el giro postcentral, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, giros supramarginales y angular. En el lóbulo temporal encontramos los giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior. En el lóbulo occipital encontramos el giro occipital superior, occipital medio y occipital inferior. Vamos a hablar de las principales áreas corticales, las cuales son las responsables de las funciones sensitivas y motoras. En el lóbulo frontal encontramos la corteza prefrontal, la corteza premotora, corteza motora primaria, área de Broca y área de Brockman. En el lóbulo parietal encontramos la corteza somatosensitiva primaria. En el lóbulo temporal, la corteza auditiva primaria y área de Berniz. En el lóbulo occipital, la corteza visual primaria del área 17 de Brockman. Las funciones del cerebro encontramos que en el hemisferio izquierdo está el razonamiento, la lectura, la escritura, habilidades numéricas, habla, lenguaje y es el que controla el movimiento del lado derecho del cuerpo. En el hemisferio derecho encontramos la intuición, imaginación, habilidades para el arte, formas tridimensionales, habilidades musicales y es el control del movimiento del lado izquierdo del cuerpo. Tálamo. Está ubicado por debajo de la corteza cerebral, hace parte del sistema nervioso central que se encarga de procesar la información sensorial y motora. Es el principal conductor de la información que pasa entre la corteza cerebral y periferia, la médula espinal o el tronco encefálico. Epitálamo. Pertenece al sistema límbico por lo que su función principal está relacionada con la vida instinto-afectiva. Dentro de sus funciones está la regulación del ahorro de la energía, liberación de melatonina a partir de la serotonina, contribuye al crecimiento de maduración sexual, relaciona determinados olores con emociones concretas, regula los ciclos de sueño y vigilia, modula también el estado de ánimo, influye en la gestión de la motivación, regula los procesos emocionales, también participa en la regulación de la respuesta fisiológica. El subtálamo se dedica a las funciones motoras de extremidades y tronco. Esta estructura está ubicada entre el mesencéfalo, tálamo e hipotálamo. Se encuentra junto al lado medial de la cápsula interna y colabora con la información motora. Hipotálamo, área del cerebro que ayuda a controlar la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. También regula el proceso corporal entendido como metabolismo, ayuda a controlar la liberación de hormonas de glándulas como la tiroides, las suprarrenales, las gónadas y dan respuesta al estrés. Continuamos con las estructuras subcorticales. Estas están formadas por una serie de núcleos. Cada uno de ellos posee unas características que los distingue y diferencia del resto de los centros. Daremos a conocer algunas de sus funciones y las consecuencias que pueden aparecer si se lesionan. El hipocampo es una de las principales estructuras cerebrales. Es pequeño y está ubicado en el lóbulo temporal. Interviene en la forma. ¿Por qué dice hipocampo? Esta es una de las principales estructuras cerebrales. Este pequeño órgano está ubicado en el lóbulo temporal intermedio. Tiene una forma o se asemeja a un caballo de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico.
posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Como lo mencionamos anteriormente, el hipocampo es el principal, dentro de sus funciones principales está el procesamiento de la memoria, por lo que cualquier tipo de daño o lesión puede ocasionar un importante deterioro en la misma. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, los daños hipocampales provocados por la neurodegeneración son uno de los primeros síntomas en aparecer. Esto provoca un inicio de desorientación y problemas leves de memoria en la persona. Cerebelo es el encargado de controlar el equilibrio para caminar, permanecer en pie y otras funciones motoras complejas. Su principal función es la de integrar vías motoras y sensitivas que reciben información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. Cuando el cerebelo sufre algún daño, comienzan los problemas en las funciones y habilidades motoras. Es decir, estos problemas pueden incluir desde tropiezos en los movimientos hasta alteraciones en la coordinación, el equilibrio y el mantenimiento de una postura corporal fija. Amígdala. Esta está formada por una serie de centros neuronales, los cuales proceden sus propias funciones. Estos centros neuronales son el núcleo lateral, el núcleo basal, el núcleo central, el núcleo media y células intercaladas. Todas estas están relacionadas con los sentimientos y las emociones. En general, la amígdala es la responsable de controlar las emociones, así como la regulación de estas, como lo es el miedo y la respuesta a la agresividad. De igual manera, hace posible el reconocimiento de las emociones según las expresiones faciales y se encarga de la memoria emocional y de respuestas al placer. El abuso de sustancias tóxicas puede generar daños o lesiones directas en la amígdala, las cuales pueden ocasionar una serie de alteraciones relacionadas con la gestión de las emociones. Una de estas es la falta de respuesta a estímulos sexuales o la imposibilidad de reconocer sus propios sentimientos como el amor, la felicidad, la angustia o la rabia, entre muchas otras. Ganglios basales. Están compuestos por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Estos centros localizados en la base central tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo con el tálamo y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. Al igual que el resto de los centros del sistema subcortical, cualquier tipo de lesión en los ganglios basales tendrá un efecto directo sobre las funciones que estos controlan. Los daños a estas estructuras están asociados a afecciones degenerativas graves,